Delegar funciones es transferir responsabilidades a otros para que ejecuten actividades de manera específica. Si estás pensando en crecimiento, delegando tareas a tu equipo en tu podcast o en tu productora, hay cosas que no se te comentan que debes considerar y que vamos a escuchar en este episodio. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy quiero contarles acerca de un tema que me parece crucial en este camino que estamos recorriendo todos en cuanto a profesionalización del podcasting se refiere, así como también en el escalamiento de nuestros shows. Y esto es la tarea de delegar. Cuando estaba pensando en este programa, como sabes, ya te he contado de cómo me pongo a preparar los episodios. En el episodio número 3 lo cuento. No dejaba de pensar en lo siguiente. Por un lado, yo decía, hay cosas que quiero compartir desde mi propia experiencia, pero también hay otra experiencia de muchas otras personas que podrían caber bastante bien aquí en el episodio. Y bueno, no te voy a mentir, lo estaba preparando recién la semana pasada. De hecho, apenas lo estoy grabando hoy el lunes. Y después de darle vueltas, yo decía, ¿quién será el mejor? El indicado para esto. Y entonces se me vino a la mente mi buen amigo Manu. Antes de contarte quién es Manuel Torres, debo de hacerte un pequeño recordatorio. Y es que si eres podcaster o productor independiente, Activa tu Podcast es un programa para ti, así que no olvides suscribirte dándole el botón de seguir. Bueno, Manuel Torres es el cofundador y CEO de Naranja Media. Esta es la mayor productora de podcast a nivel Latinoamérica. Están detrás de producciones como Emprendete, El Universo de Trora y Máquina de Ventas. En este último podcast, en el de Máquina, fue donde tuve yo la oportunidad de conocer de manera directa a Manuel, ya que él fue quien se quedó a cargo de la producción de este podcast cuando yo tuve la salida. Y esto fue una gran oportunidad para conectar y pues al día de hoy atreverme a considerarlo un buen amigo del medio. Es un vato que tiene una vibra impresionante. La verdad es que hasta sorprende de lo cool que es, lo buena onda que es y lo gran líder que es, porque en más de un episodio Santiago Cortés, que es otro de los cofundadores de esta productora, lo mencionaba constantemente, ¿no? De todas las lecciones de liderazgo que Manuel ha aplicado con todo el equipo, que es una productora bastante grande. No sé, ya perdí la cuenta, pero tiene como 30 empleados o 40 empleados, no recuerdo. Entonces es un equipo muy, muy, muy grande y pues el cual está a cargo de él. Yo le mandé mensaje, o sea, así literal de oye, tengo un podcast llamado Activa tu Podcast. Es un programa con estas características y estoy trabajando en un episodio en donde hablo de cómo delegar procesos y me gustaría saber si me pudieras compartir 1 o 2 consejos claves en esta materia desde tu experiencia. Y Manuel me contestó así en corto, me puso lo que sea por ti. Y lo más lindo fue que agarró el micro y se puso a grabar estos aprendizajes. Lo primero que me contó fue que hace unos años, cuando él todavía no tenía muy claro que le iba a tocar liderear, pues le tocó entender que tenía que aprender acerca de este tema, porque no tenía la experiencia en aquel entonces pues ahora sí que dirigiendo una empresa. Y dentro de su preparación encontró un libro llamado, en inglés se llama The Ride of a Lifetime y en español lo tradujeron como Lecciones de Liderazgo Creativo. Es un libro que escribió Robert Iger o Bob Iger, CEO de Walt Disney, en donde relata su paso por la empresa, su trabajo con Pixar, con Steve Jobs, entre otros. Pero lo más interesante, según Manuel, es que él cuando se inspiró en este libro para comprarse una libreta y nombrarla, o sea, literal la libreta, él le puso Lecciones de Liderazgo Creativo y ahí empezó a tomar notas de sus aprendizajes, pues ahora sí que de todo el recorrido que ahora él está teniendo dentro de su industria. Y lo que vamos a escuchar a continuación son parte de sus reflexiones extraídas directamente desde esta libreta. Así que vamos a escuchar el aprendizaje número 1. Pero lo más interesante es que este libro le hizo tomar la decisión de conseguir una libreta y bautizarla con el nombre de Lecciones de Liderazgo Creativo. Y ahí empezó a tomar todas sus notas de sus aprendizajes en este recorrido dentro de la industria creativa del podcast. Y tomó directamente desde aquí a compartirlo en las lecciones que vamos a escuchar a continuación. Delegar es una tarea que en principio se trata de confianza.
Entonces, de las primeras cosas o de las primeras lecciones que recuerdo como que me dieron y que además empecé a implementar, nosotros tenemos un amigo inversionista en naranja, emprendedor, man muy teso, sobre todo en procesos, y él me enseñó lo siguiente y fue, nunca le pidas a alguien que haga algo que no le has enseñado a hacer. Y a mí esa vaina se me tatuó en la cabeza. Yo creo que parte de delegar, o más bien como parte de esa confianza que necesitas para delegar, pues se desarma y se tiene y se logra y se consigue cuando tú garantizas que le has dedicado tiempo, recursos y pues de espíritu, weón, no sé, a mostrarle a las personas cómo hacer las cosas. Aprendizaje número 2. Yo creo que cuando uno tiene equipo, tiene que tener muy claro, esto es como que no se lo dicen a uno, como que uno le dicen, no, pues consiga equipo, si ya tiene más trabajo y si ya está vendiendo más, pues consiga equipo. Sí, en verdad, sí, eso es lo que tiene que pasar, pero nadie le dice a uno que en principio cuando uno consigue equipo, cuando uno consigue a alguien que lo va a ayudar, no le va a quitar la mitad del trabajo, sino que le va a duplicar su carga. ¿Por qué? Porque tú tienes la misma carga laboral, pero adicional ahora tienes una carga nueva que es entrenar a la persona, que es mostrarle a la persona cómo hacer las cosas, que te ralentiza en principio, porque igual, no sé, haciendo podcast, pues yo cojo una entrevista, la machaco, la desarmo, la musicalizo, pues todo en 3 días. Cuando estaba entrenando a una persona, me demoraba en el mismo episodio 1 o 2 semanas. Aprendizaje número 3. Muchas veces cuando uno es líder, uno está haciendo el trabajo de venga, lo ayuda a acomodar, venga, lo ayuda a moverse, venga, lo ayuda a ponerse en algunas situaciones y yo creo que en ese camino, yo creo que más bien el consejo está por acá y es, esta lección se la dio, no me acuerdo muy bien quién fue a mi socia, la negra, en una entrevista de nuestro podcast de CMO, pero la lección va pegada a esto. Cuando uno empieza a delegar, cuando tú ya te encargaste de entrenar a las personas, cuando entendiste que le dedicaste el tiempo, que tenías que dedicarle recursos para que las personas estén preparadas, cuando tú estés seguro y confiado de que puedes soltar, yo creo que justo ahí es donde uno tiene que ser contundente con soltar. Y yo creo que uno se puede mantener desde la estrategia, se puede mantener desde la creación de los objetivos con el equipo, porque eso es algo que creo que uno nunca va a poder soltar del todo, como que la objetividad, el entendimiento del negocio en general, pues siempre es importante para crear esos objetivos y para mantener la estrategia viva. Y esos son los hilos de los que yo hablo que se pueden ver, que está chévere que igual el titiritero deje ver, porque igual también hay una destreza increíble y muy bacana de los dedos y de las manos de lo que está haciendo el titiritero. Esos son los hilos que se tienen que mantener viendo porque la gente necesita sentirse acompañada igual, pero igual también necesita que uno le suelte. Y ahí es donde yo creo que lo que hay que delegar es la táctica. Entonces, la estrategia de los objetivos siempre las puedes estar ayudando a apretar y siempre puede estar tu input ahí, siempre puedes estar como observando y dando el comentario y casi que también tomando decisiones y haciendo partícipe, por supuesto, de la creación de objetivos y de estrategia con el equipo. Pero si tú ya decidiste delegar, le sueltas la estrategia de los objetivos y que ellos se encarguen de la táctica, que ellos encuentren las maneras, los recursos, que ellos tengan la libertad y la creatividad de poder hacer las maneras o hacer las cosas a su manera. Y eso es muy importante porque ahí está el maridaje entre esa cosa que también es una lección muy, muy personal y es la gente nunca se quiere sentir sola. O sea, a mí muchas veces me ha ocurrido esta dicotomía de gracias por soltármelo, gracias por confiar en mí, pero me dejaste solo. Y ahí hay una dicotomía muy profunda que hay que aprender a analizar muy bien y es simplemente la gente le gusta sentirse acompañada, le gusta igual tener guía, ruta, dirección y eso es algo que uno le puede seguir dando a la gente, pero le gusta también que uno le suelte y que le entregue las responsabilidades y que ellos se encarguen de hacer las cosas, de operar, que se parece mucho a la táctica. Personalmente, lo que más me gustó de estos consejos fue que de alguna manera los presenta como una forma contraintuitiva. O sea, cuando me puse a buscar información acerca de liderazgo y de delegar, la mayoría de la información que encontré en artículos y en blogs fue como el qué es delegar, el por qué debes delegar, etc. Pero no teníamos esta narrativa como desde la experiencia de, oye, nadie te dice esto.
Y creo que eso también nos ayuda a identificar, tú que estás escuchando esto, como identificar ¿estoy en el momento para hacerlo? O sea, ¿este es el mejor momento para llevarlo a cabo? Son preguntas que al final solamente tú puedes responder, pero el considerarlas y tomar en cuenta tampoco es como para decir, no, entonces nunca lo estaré. Pues más bien como toca empezar a pensar qué es eso necesario que deberías de tener como mínimo antes de comenzar a hacer una delegación de procesos, ¿no? Ahora, yo lo que quiero añadir es una parte del cómo hacer esta delegación. Y para ello te voy a platicar acerca de un libro que a mí me ha ayudado a identificar de una buena manera el cómo hacerlo o el qué tienes que considerar cuando estás haciendo una delegación de procesos. Este ejercicio que te voy a compartir viene directamente del libro Clockwork de Mike Michalowicz. Y en él plantea una dinámica muy interesante haciendo una analogía con las abejas, ¿no? Él cuenta que estos insectos, en términos de crecimiento y escalabilidad de lo que son sus colmenas, les toca identificar cuál es el papel más importante para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aquí se identifica el papel de la abeja reina, que es, o sea, la abeja reina su tarea es poner huevos, ¿no? ¿Para qué? Para que la colonia pueda crecer más rápido. Entonces, como la abeja reina tiene que poner huevos, todas las demás entienden que ese es el papel más importante y a todos los demás saben que su papel es, número 1, cuidar a la abeja y número 2, salir a trabajar recolectando polen y comida para que esto siga sucediendo. Ojo aquí, ¿no? No se trata de la abeja, sino se trata del papel que le toca desempeñar a la abeja. Ahora, respecto al ejercicio que te comentaba, él propone que para poder determinar cuál es el ejercicio más importante dentro de una empresa, o en este caso, pues trasladémoslo a dentro del podcast, para poder identificar cuál es esta tarea más importante, el ejercicio que propone es reunir a tu equipo. O sea, puede ser que tengas ya un equipo a cargo o directamente una productora, o bien, también lo dice, si eres tú solo también se puede hacer. Y entonces cada miembro del equipo tiene post-its, ¿no? Se le otorgan 6 post-its a cada uno. Ahora, dentro de esos post-its deben de colocar cada quien cuáles las tareas más importantes que realizan dentro de la empresa. Entonces, se toman un tiempo, cada quien los anota en su post-it, ¿no? Deben de ser en oraciones cortas. Una vez que tienen los 6 post-its, ahora toca ponerlos así como en filita, uno al lado del otro, revisarlos y verlos. Y lo primero que tienen que hacer es apartar los 2 post-its que dicen, oye, ok, bueno, de esos 6 me voy a quedar solo con 4, que son como los más importantes en esta jerarquización, ¿no? Sacas 2, te quedas con 4 y de esta misma forma empiezas a hacer como una eliminación, ¿no? Pero cada vez que eliminas las tareas, pues, le toca a cada miembro del equipo decir por qué están eliminando la tarea que están eliminando. Y se van así de una por una, como para lograr identificar. Este ejercicio te ayuda a identificar cuál es la tarea más importante de todas las tareas que ellos están realizando, ¿no? Y al final lo que tienes es que si eres tú solo, pues te quedas con una sola tarjeta. Y si son un equipo de 4 personas, como por ejemplo nosotros en NMedia somos 4, pues toca que al final queden solamente 4 tarjetas, ¿no? Pero para poder identificar cuál es el más importante de todos, ahora sí, haces una última eliminación, tomas esas 4 tarjetas o esas tarjeta o post-it que le haya quedado al final a cada miembro del equipo y haces el mismo proceso, ¿no? O sea, toca decidir cuál de todas esas tareas es la más importante. Entonces, una vez que ya tienes esa tarea, ahora sí, todo el equipo sabe que para que a la empresa le vaya bien, esa tarea en particular es la que no se debe de dejar de hacer constantemente. Y entonces a todos los demás les toca trabajar alrededor de ella, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema de delegar procesos? Porque ahora sí, esto le da un sentido y un sentido de congruencia a todo el equipo de saber, oye, si queremos que la empresa siga facturando, si como empleado quiero seguir teniendo un empleo, ¿no? Pues debo de estar considerando que esa tarea, no tanto la persona, insisto, ¿no? Sino que la tarea de la abeja reina no debe de dejar de hacerse constantemente para que pues sigamos teniendo ingresos, sigamos teniendo más trabajo, ¿no? En el caso de un podcast, ¿cuál es la tarea más importante para que el podcast no se deje de producir? Entonces, eso ayuda como a identificar de nuevo lo más importante y luego viene un segundo ejercicio en donde, digo, ya no te lo voy a contar muy a fondo porque eso ya lo puedes ir a revisar directamente en el libro. De todas las tareas que quedan sobrando, entre comillas, empiezas a definir cuáles son aquellas que tienes que eliminar, cuáles son aquellas que tienes que transferir
o delegar y cuáles son aquellas que tienes que recortar en términos de tiempo, ¿no? Que las puedes hacer de manera más eficiente. Pero insisto, eso ya, o sea, si quieres saber más a detalle, pues te recomiendo que vayas y lo leas. Los enlaces de ambos libros, tanto el de Bob Iger, que recomienda Manu, como este de Mike Michalowicz, que te comparto yo, los voy a dejar en la descripción del episodio. Y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. No sin antes hacer el breve resumen, ¿no? Y bueno, empezar primero haciendo un repaso de los aprendizajes de Manu. El aprendizaje número 1 es: no le pidas a nadie nada que no sepa hacer. El aprendizaje número 2 es: entiende que cuando decidas tener equipo, este va a quitarte la mitad del tiempo. Y el aprendizaje número 3: mantente en la estrategia y en la creación de objetivos, pero deja a la gente hacer las cosas como ellos consideren que deben de hacer. Y por otro lado, de mi lado, pues te comentaría acerca de detecta el trabajo más importante que debe estarse realizando para que con ello puedas identificar cuáles son las tareas que puedes comenzar a delegar. Y hasta acá el episodio de hoy. Te cuento que algo importante, no sé si lo había mencionado antes, pero este podcast tiene una newsletter en la que te envío directamente a tu correo electrónico el episodio de cada semana. Y dentro de ese correo te añado algunas razones para que te ayudes a decidir si debes escuchar el episodio o no, porque pues sé que no todos son necesarios para el momento en el que estás tú con tu podcast, ¿no? Si quieres suscribirte y quieres recibir esto en tu correo electrónico, lo único que debes hacer es mandarme por mensaje directo, por DM, en Instagram, @activa tu podcast, tu correo electrónico, y yo me encargaré de suscribirte para que lo recibas, ¿vale? Ya sabes que me encanta recibir tu retroalimentación. Me encuentras en LinkedIn y Twitter como Mike Mora, si quieres continuar conversando. Los enlaces también los voy a dejar en la descripción del episodio. No olvides que podcast se escribe sin acento y se hace con mucho amor. Ponlo en la agenda ya y activa tu podcast.